Bendiciones con todos, tema 179, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la primera predicación de su muerte expiatoria, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 23, que dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Muchos han llegado a considerar el versículo 21 de este capítulo como la referencia para marcar la tercera sección en la que se divide este evangelio, y se divide a partir de las palabras desde entonces. La primera sección de Mateo nos narra el nacimiento de Jesús y su infancia, su bautismo y tentación en el desierto, así como el ministerio de Juan el Bautista, y termina en el capítulo 4, donde aparece por primera vez esta frase que dice: desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto marca un punto de cambio en el argumento y la presentación de este libro, y nos introduce a la segunda sección que nos muestra el misterio de Jesús. Luego hallamos una frase parecida que aparece en el capítulo 16, que introduce la tercera sección, en la que leemos en el versículo 21 lo siguiente. Dice: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En esta primera mención que hace Mateo de la crucifixión y nos introduce a la tercera y última sección de este evangelio, donde se nos muestra los últimos días del ministerio del Señor Jesucristo y su camino hacia la muerte y su resurrección, hoy iniciamos esta parte muy importante. La primera predicación de su muerte y resurrección. Ya anteriormente Jesús había estado a solas con sus discípulos, donde se había hecho presentar como el Cristo e Hijo de Dios a través de la declaración de Pedro. Ahora era necesario que sus discípulos comprendieran cuál era la misión que este Mesías tenía, y por ello dice: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es la primera declaración que Jesús hace en cuanto a su misión en esta tierra de morir y resucitar, lo cual era muy importante, ya que sus discípulos comprendían por qué no se tenía una clara comprensión de la misión del Mesías en esta tierra. Los judíos no comprendían claramente la misión del Mesías, ya que ellos creían que al venir traería la paz a todo Israel, liberándolos de la opresión enemiga, y por esto ellos no a lo mejor esperaban un Mesías que usara la espada y los dirigiera a la batalla como el rey David lo hizo, y no un Mesías como Jesús, que hablaba del amor y del perdón de los pecados. El problema con esto estaba en la interpretación de las profecías que hablaban del ungido de Jehová, que castigaría a los malos y establecería su reino en esta tierra. Por ejemplo, Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro.
De acuerdo a Isaías, el Mesías no solo traería alivio a los afligidos y libertad a los cautivos, sino también el día de la venganza de Dios. Por ello los judíos esperaban que les liderara a la libertad del Imperio Romano y todos sus opresores a través de la guerra. El problema era reconciliar otros pasajes de las Escrituras donde hablaban de un Mesías sufriente. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 9, escuché lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por otro lado, el profeta Isaías nos describe a un Mesías victorioso que traería el día de la venganza a Jehová y establecería un reino perpetuo. Pero por otro lado se nos dice que sería herido por nuestras rebeliones. ¿Cómo armonizar estas profecías? A los judíos les costaba entender esto. Gracias a Dios, hoy nosotros los cristianos entendemos esto gracias a la iluminación que nos da el Espíritu Santo, ya que sabemos que el Señor Jesucristo tendrá dos venidas. La primera es cuando vino como siervo a morir por nuestros pecados para redimir a todo aquel que en él cree, y así se cumplen todas las profecías tocantes al Mesías sufriente. Pero también sabemos que habrá una segunda venida donde vendrá como conquistador a destruir a todos sus enemigos y establecer su reino de 1000 años, cumpliéndose en este momento todas las profecías que nos hablan del Mesías conquistador. Este fenómeno de no comprender el principio de las profecías, pero irlas comprendiendo poco a poco con el tiempo, se conoce en la teología como revelación progresiva, ya que durante años las profecías relacionadas con el ministerio del Mesías no se comprendían, pero después de la resurrección de Jesús todo lo fue declarado a la iglesia. Otro ejemplo de esto es la doctrina del rapto de la iglesia, la cual difícilmente se encuentra una referencia clara en los evangelios, aunque vemos indicios de ello, pero posteriormente Pablo recibió la revelación completa de este glorioso acontecimiento y así lo enseñó. O de igual forma la doctrina de la salvación por gracia y sin las obras de la ley de Moisés fue un concepto comprendido y enseñado exclusivamente por Pablo, algo que la iglesia judía le costaba entender a tal punto que realizaron un concilio para determinar si los gentiles que habían obedecido a la fe debían o no observar la ley. Dice Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2 lo siguiente.
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. De esta forma, las revelaciones de Dios han venido entendiéndose conforme el tiempo ha pasado, y muchas cosas que antes habían estado ocultas al entendimiento humano, hoy en día, gracias a Dios, las podemos comprender con la ayuda de su Espíritu Santo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo del 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esto es maravilloso, maravilloso, ¿sí? Maravilloso. Entonces, mire, ya Jesucristo ya comienza a anunciar su muerte. Comienza ya su trabajo de salvación, su trabajo de redención está listo. Ya falta pocos días donde lo llevan a la muerte en la crucifixión, que veremos más adelante. Pero ya está anunciando, preparando a sus discípulos para que entiendan, comprendan estas verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo? Permitió que el Espíritu Santo escribiera esto para hoy día prepararnos también a nosotros, sobre todo en este caso para su segunda venida. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por la sabiduría que nos das. Gracias porque tu palabra nos da entendimiento y tu palabra nos prepara para vivir la vida abundante que tú quieres que vivamos acá y mañana la vida eterna. Gracias por las bendiciones. Gracias por tu misericordia. Gracias por los amigos que escuchan la palabra de Dios. Bendícelos, Padre. Bendice a las personas que están escuchando tu palabra y que tu Espíritu Santo les ponga el ánimo para ponerlo en práctica, Señor. Para ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor, y poder conocer tus verdades de manera eficaz. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y insistimos en esto. Por favor, suscríbase al canal. ¿Sí? Todos estos videos ya están en un canal allí en YouTube. Usted, si no ha visto los anteriores, usted puede allí, una vez que está suscrito, usted puede allí ver todos los videos que hemos hecho, en este caso del Evangelio San Mateo. Dios les bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.